Dios les bendiga a todas y cada una de las personas que en esta hora están viendo esa transmisión vía Facebook que estamos realizando. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder dirigirnos a ti a través de este medio y sobre todo poder compartir cada tarde, como ya lo hemos hecho últimamente, ¿verdad? En punto de las 7 de la noche. Llevándote la palabra, la enseñanza, la predicación por medio de cada una de los hermanos, ¿verdad? De las personas que Dios está usando en estos días para poder predicar las buenas nuevas del Evangelio a través de estas transmisiones vía Facebook, esperando que estén siendo de bendición para tu vida, pero sobre todo de mucha reflexión, que es lo que al final de cuentas queremos, ¿verdad? Que el Señor alcance cada uno de nuestros corazones, de nuestras mentes y tome el total gobierno de cada uno de nosotros. Así bien, bueno, vamos a dar inicio en esta hora. Te saludo, bueno, soy la pastora Águeda Herbert, ¿verdad? Pastora de la Iglesia Puerta de Salvación en Tuxpan, al lado de mi esposo, ¿verdad? El pastor Rubén Alarcón Díaz, y me acompaña en esta hora la pastora Martita, quien también se presentará. Amén. Soy la pastora Marta Bautista de la Iglesia Puerta de Salvación, la estación Álamo, Veracruz, ¿verdad? Aquí estamos compartiendo la palabra un día más. Dios los bendiga y que sea de gran bendición esta palabra de hoy. Amén. Y bien, bueno, antes de dar comienzo a lo que es la enseñanza de esta tarde, ¿verdad? Como puedes estar viendo ahí, el título de esta enseñanza se llama Por sus frutos los conoceréis. Así que esperamos que sea de grande bendición en tu vida como lo ha sido en la nuestra. Y para dar comienzo, vamos a darle lectura al Salmo 1, al Salmo número 1, y vamos a dar inicio en esta tarde. Dice de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantará los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Amén. Bueno, y después de haber dado lectura a este hermoso salmo, le voy a dejar lugar a la pastora Marta, quien nos va a dirigir la oración de esta tarde. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Vamos a alzar nuestras manos. Si estás ahí en tu casa, alza tus manos y cierra tus ojos y vamos a elevar una oración. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, por esta oportunidad que nos das de compartir tu palabra, Señor. Que sea de mucha bendición, Padre, para toda la audiencia, Señor, esta hermosa palabra, Señor, que por sus frutos los conoceréis. Padre, en tus manos ponemos esta transmisión de este día, Padre, que sea de bendición, toca los corazones, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que esta semilla quede sembrada en la mente y en el corazón de los que van a estar viendo y oyendo esta palabra. En el nombre maravilloso de Jesús, Padre, te damos gloria, te damos honra, usa nuestras vidas, Padre Santo, que sea usted dirigiendo, Señor, a través de su Espíritu Santo, esta hermosa palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre. Muchas gracias. Amén. Y bien, bueno, como te decíamos hace un momento, el tema que hoy queremos compartir contigo lleva como título, Por sus frutos los conoceréis. Y bien, bueno, esta incluso es una frase que viene en algunos versículos de la Biblia, ¿verdad? Y que nos habla precisamente de lo que Dios espera encontrar en cada uno de nosotros en el día de su venida. Aquí en estas... en esta enseñanza que queremos compartir contigo esta tarde, bueno, pues queremos que recordemos todos, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios espera encontrar en nosotros el día de su venida
para poder irnos con Él, para poder ser parte de ese pueblo por el cual Él venga, ¿verdad? Y podamos ser encontrados aprobados delante de Dios. Y qué hermoso es que desde estos tiempos en que nosotros hemos conocido al Señor, podamos dar buenos frutos para la honra y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Sabes, yo creo que en estos tiempos que estamos viviendo actualmente, a causa, ¿verdad?, de hacer caso a todas las indicaciones que tenemos que obedecer, porque recordemos que las autoridades son impuestas por Dios y que se han tomado ciertas medidas para mantener el resguardo, la salud sobre todo y la seguridad de la ciudadanía, pues han venido entre ellas algunas situaciones que al pueblo de Dios ha venido a afectarle un poco, si no es que mucho en algunas áreas. ¿Por qué? Porque el hecho de que en la actualidad no podamos reunirnos como comúnmente lo hacíamos, ¿verdad? Está trayendo quizás en muchos que apenas empezaban a recorrer las sendas del Señor, que acababan de llegar a las plantas del Señor y ahorita quizás ya no están recibiendo el alimento como debía ser, ya no están yendo a la iglesia a ser alimentados, ¿verdad? Pues están quizás corriendo ese riesgo de querer volver, ¿verdad?, a lo que quizás en otros tiempos se hacía, o aquel que no estaba bien cimentado probablemente en estos tiempos está teniendo tentaciones a lo mejor más fuertes, o quizás aquel que constantemente estaba al pendiente del Señor, bueno, ahora está llevando a lo mejor una carga un poco más pesada porque tiene que orar ahora incluso no solo por sus necesidades, sino por las necesidades de aquellos que pueden estar pasando por un momento de debilidad. Lo importante de todo esto es que en medio de cualquier situación en la que nosotros podamos encontrarnos actualmente, podamos nosotros ser frutos gratos delante de Dios. Como te decía hace un momento, ¿verdad? La enseñanza lleva por título, por sus frutos los conoceréis. Y quiero darle lectura en este momento al libro de Mateo, que es los textos con los que vamos a iniciar. Posteriormente estaré dejando el lugar a la pastora Marta, quien va a continuar también con esta enseñanza. Sí, y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 7, y vamos a darle lectura a los versículos del 16 al 20. Te vuelvo a repetir, por si gustas buscarlo ahí en tu casita o donde te encuentres, si tienes tu Biblia en la mano, vamos a abrirla y a buscar el libro de Mateo, capítulo 7, y vamos a darle lectura del versículo 16 al 20. Y dice así: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo el árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Yo creo que esta palabra, ¿verdad?, nos da la reflexión a muchas cosas, empezando por hablar de frutos. Pero bueno, si hablamos de frutos en la actualidad o en este momento en que estamos nosotros caminando bajo las sendas del Señor, ¿qué significa? Bueno, que cada acto, ¿verdad?, o cada acción trae una consecuencia. Es decir, cada actitud que tomemos va a traer un fruto. Cada acción que nosotros realicemos, pastora, va a traer un fruto. Y ese fruto que traiga va a ser parte de tu testimonio. Fíjate, es como, quiero ejemplificarlo así, pastora. Yo me imagino nosotros como padres, ¿verdad? O cualquier padre, cuando tiene a su hijo pequeño, los planes que tiene para él y la visión que tiene de su hijo es de verlo probablemente siendo una persona de bien. Lo quiere profesionista, quiere que sea un buen ciudadano, alguien respetable ante la sociedad,
alguien que sea trabajador, que sea responsable. Y cuando los hijos alcanzan esas metas, yo creo que ahora sí que, como dicen por ahí, ¿verdad? El papá o la mamá se sienten así como pavos reales, ¿verdad? Así es, Bien pastora. orgullosos, bien contentos de ver que todo el esfuerzo, que todo el consejo sobre todo, que toda la disciplina, el consejo que le dio, la palabra que estuvo dándole a él, la forma de educarlo, ¿verdad? Tuvo al final de cuentas una buena gratificación, que es ver a su hijo hecho una persona, sobre todo recta, ¿verdad? Amén. Justa, una persona que ha logrado grandes propósitos y metas por el hecho de haber aprendido a escuchar y a obedecer los consejos del padre o de la madre, ¿verdad? Pero también está el otro lado, pastora, la otra parte, que es cuando No obedecemos. quizás has tenido has tenido el consejo, has hablado, ¿verdad? Pero quizás el hijo se ha dejado influenciar más Así por es. otras personas que por aquellas que le están dando el buen consejo o el buen camino, o que les están mostrando la forma en que deben de hacerlo. Correcta. Así es. Y ve que día a día, ¿verdad? Lejos de que aquel hijo o aquella persona en la que tú estabas poniendo, pues todo el deseo de que hiciera las cosas como tú se las estabas tratando de enseñar, resulta que no lo hace. Y al final, pues a lo mejor termina siendo todo menos alguien responsable, alguien justo, alguien en quien se confíe, ¿verdad? Y eso mismo pasa con nuestro Señor. Así es. Así como un padre, Él nos ha dejado en su palabra, en la Biblia, nos ha dejado todos los consejos que como padre nos da. Nos ha dejado todo lo que quiere ver en nosotros. Incluso nos ha dejado las bendiciones para que nosotros las podamos ahora sí que disfrutar. Amén. ¿Verdad? Pero bueno, ahí es donde vemos, ¿verdad?, que vamos a reflejar si para el Señor estamos dando buenos frutos o no estamos dando buenos frutos, lo que Él esté esperando de nosotros, ¿sí? La Biblia entonces nos muestra que como hijos de Dios tenemos principalmente rasgos, y no solamente, no en lo físico, sino en nuestra espíritu, en nuestra alma, tenemos rasgos y tenemos cosas distintas a los demás, porque desde el momento en que nosotros permitimos que el Señor tome el gobierno y la autoridad de nuestra vida, le estamos dando entonces oportunidad, ¿verdad?, de que Él venga a hacer las cosas en nosotros para que nosotros podamos entonces dar esos buenos frutos. Pastora, ¿qué frutos debemos dar? Pues el primero es el fruto del arrepentimiento, mis hermanos, ¿sí? Es un fruto porque es el principio, ¿sí? Dice la palabra de Mateo 3:2, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. ¿Sí? El Dios se acerca a nosotros, ¿verdad? Vino Dios, su Hijo amado en esa cruz, ¿verdad? Él nos dio salvación y vida eterna. Cuando uno viene y va a Cristo, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a ser salvos, pero Amén. nosotros tenemos que dar, ¿verdad?, ese arrepentimiento, arrepentirse de todo lo que hemos hecho en el mundo, ¿verdad?, antes de conocer a Cristo. Por eso dice aquí la palabra, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ese es el Amén. principio de algo nuevo que se ha generado en nuestro corazón. Así es. ¿Sí? ¿Dónde se generan las cosas? Pues en nuestro corazón. Ahí traemos el dolor, la amargura, el rencor, los odios, ¿verdad?, con los que andamos cargando, pastora. Entonces el Señor viene y quiere limpiar todo eso a través del arrepentimiento. Amén. Es uno de los primeros frutos, ¿verdad? Tenemos que arrepentirnos para que fluyan, ¿verdad? Así es. Para que pueda entonces, ¿verdad?, venir el Señor a hacer su obra. Qué hermoso, porque fíjense, si lo que menciona la pastora, ¿verdad?, que es el que nosotros, ¿verdad?, entendamos que el reino del Señor se está acercando, quiere Amén. decir que Él está ahora más que nunca más cerca de nosotros, pastora. Amén.
¿verdad? Entonces, también cuando nosotros entendemos y tenemos ese arrepentimiento, podemos nosotros también dar como fruto para nuestro bien, para nuestra vida, ¿verdad? Ese fruto de la vida eterna. Recuerda que nosotros, de hecho, después de esta vida, vamos a tener la recompensa de lo que hayamos hecho en esta tierra. Así es, pastora. Amén. La recompensa de lo que hayamos hecho en esta tierra. Y esa recompensa se va a ver el día en que el Señor nos diga, ¿verdad? Ven, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Qué hermoso va a ser escuchar esas palabras, ¿verdad? Pero recuerda que podemos nosotros tener y atesorar esa promesa de vida eterna o tener una muerte eterna, ya no vida eterna. Y es cuando el Señor quizás nos diga, ¿verdad? Apartaos de mí, hacedores de maldad, que no os conozco. Imagínate, o sea, eso es algo que en nuestra vida, en nuestra conciencia, en nuestra alma, en todo nuestro ser, tiene que quedar bien, bien claro, pero sobre todo bien aprendido, que nosotros vamos a tener al final de este andar en esta tierra. Recordemos que ninguno de nosotros somos eternos, así que el fruto de la vida eterna lo tenemos que atesorar y cuidar, porque este fruto, ¿verdad?, va a venirse a dar de vida para quienes hayan dado esos buenos frutos en el Señor, para aquellos que ya han procurado hacer su voluntad, aquellos, ¿verdad?, que procuraron con sus actos y sus acciones mantener la presencia de Dios cerca de ellos, ¿verdad? Pero recordemos que nuestros frutos van a venir a determinar a dónde vamos nosotros al final de esta vida, ¿verdad? A dónde vamos a ser, pues ahora sí que asignados. ¿A causa de qué? De los frutos que nosotros estemos dando. Y en el libro de Lucas, en el capítulo 3, versículo 8, nos dice de la siguiente manera: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Así Fíjate qué buen consejo de parte de Dios, ¿verdad? Qué hermosa palabra para que nosotros aprendamos que debemos de dar frutos dignos. Dentro de esos frutos dignos va a estar todo aquello que tú, ¿verdad? Pero sobre todo dice de arrepentimiento. Amén. Mira, algo que es bien claro es que aún conociendo al Señor, probablemente por causa, si tú quieres, del mundo en el que nos estamos desenvolviendo y desarrollando, quizás han venido a tu vida algunas acciones o pensamientos que no han sido muy dignos, ¿verdad?, para el Señor, y que consideras, ¿verdad?, que han causado a lo mejor cierta situación de pecado en tu vida. Bueno, pues aquí por eso el Señor nos dice que esos frutos de arrepentimiento, ¿verdad?, pueden venir a cambiar las cosas. Amén. Delante del Señor en nuestra vida, Pastora Marta. Así es, mis hermanos. Y bueno, sigue el fruto de santidad, ¿verdad? Porque sin santidad, pues nadie va a ver al Señor, ¿verdad? Y dice aquí en Romanos 6:22, dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Dios está pidiendo a su pueblo que se santifique. Amén. La palabra que dije al principio, ¿verdad? Sin santidad nadie va a poder ver al Señor, ¿verdad? La santidad significa puro, ¿verdad? Que nos hace la invitación a vivir en santidad. En Hebreos 12:4, y seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuando Dios nos invita a vivir en santidad, ¿verdad?, pide ser limpios de culpa, vivir físicamente puros,
puros, es lo que implica vivir en santidad, mis hermanos, ser Amén. moralmente irreprensibles, ¿verdad? Estás consagrados a Él. No es fácil, pero si Dios dice en su palabra, ¿verdad? Si lo que dejó escrito es porque dice que sí se puede. Amén. Así que, mis hermanos, si quieres tú seguir a Cristo y vivir una vida en santidad, pues tienes que seguir ahora sí los caminos que aquí marca el Señor en su palabra, ¿verdad? Como dice aquí en Hebreos, ¿verdad? Seguir la paz con todos. Él no está diciendo que nomás con unos, con tu familia, no, Él dice con todos. Tenemos que tener amor por todos y sobre todo por Amén. aquellos que no nos aman, ¿verdad? Porque en su palabra dice Sobre que uno de los todo. mandamientos que dejó Él, ¿verdad? Fue ese, que nos améis unos a los otros, así como nosotros nos amamos, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que amar a aquel que no nos ama, Amén. ¿sí? Entonces, mis hermanos, eso es lo que quiere decir santidad, vivir en pureza, vivir como a Dios le agrada. Dios no quiere que andamos buscando pleitos, contiendas, no, Él quiere que vivas en santidad, en armonía con todo mundo. ¿Cómo ve mi pastora? Amén. Es algo tan bonito como el hecho de vivir en santidad, dice, ¿verdad? Y es algo que también es muy difícil, pastora. Así es, muy difícil. ¿Verdad? Porque a veces los pensamientos, a veces las circunstancias que vivimos nos hacen a veces enfrentarnos a cosas que nos quieren venir a traer a lo mejor una conducta que pueda ser desagradable delante de Dios. Así es. ¿Verdad? Pero si el Señor está diciendo en su palabra que busquemos la santidad sin la cual nadie le verá, significa que sí podemos, Amén. ¿verdad? Así Mantenernos es. en esa santidad. Y tan solo si por algún momento, ¿verdad? Lo has dudado, has creído que es difícil encontrarse, ¿verdad? En ese, pues en esa altura, llamémosle así, delante del Señor, pues sí, déjame decirte que pues no es nada fácil, pero tampoco es algo imposible, porque por algo permitió nuestro Señor que nuestro Señor Jesucristo viniese a esta tierra en forma de hombre, en forma de ser humano como tú y como yo. ¿Por qué? Porque Él dejó la mejor muestra de santidad, pastora. Amén. Así es su Hijo amado. Amén. Así que Él vino a ser santo, Él vino a ser puro, como dice, que así nos quiere a nosotros. Porque si queremos ver algún día estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Amén. Ahí donde Él está, va a estar juzgándonos, ¿verdad? Tenemos que vivir como Él le agrada. Dice que sin santidad, pues nadie verá al Señor. Él nos quiere limpios de culpa, vivir físicamente puros, ser moralmente irreprensibles, estar consagrados a Él. Y aquí miren lo que, por lo cual dice en 2 de Corintios 4:3, dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden están encubiertos, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Nosotros, ¿verdad? El Señor quiere que vivamos una transformación en lo profundo de su mente y de su corazón, ¿verdad? De vivir para Dios, reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Y si tú no lo has hecho, pues puedes hacerlo, mi amado hermano, ¿sí? Porque si no, aquí el Señor en 2 de Corintios 4:3 es lo que nos dice. Si no aceptamos a Cristo, ¿verdad? Él va a cegar. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto en los cuales el Dios de este siglo, que es el enemigo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Entonces aquí el enemigo está trabajando, mis hermanos, y no en todos, ¿verdad? Pero si tú estás bien cimentado en la roca que es nuestro Señor Jesucristo, vas a dar frutos buenos. Amén, así es. Y fíjate que algo bien importante también dentro de los frutos que nosotros tenemos que aprender a dar es un buen fruto de espíritu. Amén. Este también es algo muy importante, que nosotros podamos dar un buen fruto de espíritu, porque si nosotros damos un buen fruto de espíritu, vamos también a tener buenas obras. Aunque recuerda que no es por obras para que nadie se gloree, pero sin fe, ¿verdad? No puede haber fe sin que haya obras. O sea, la fe va acompañada de las obras, pero de las obras que se hacen por amor, de las obras que se hacen sin estar buscando un beneficio a raíz de ellas, ¿verdad? Porque
es importante que nosotros todo lo que hagamos para los demás lo hagamos siempre con ese amor y con ese deseo de querer glorificar a Dios por medio de cada acción que llevamos a cabo. Y entre esas se decía, el fruto del Espíritu es algo de suma importancia. Amén. Es algo que tenemos nosotros que mantenerlo dentro de nuestras acciones, dentro de nuestro proceder, dentro de nuestra manera de pensar, de hablar, de conducirnos en esta vida. Y mira, en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, del versículo 22 al 25, nos da una reflexión muy bonita, que dice de la siguiente manera, mira, dice en Gálatas 5, del 22 al 26, nos dice de la siguiente manera: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Imagínate, ¿cómo va a poderse venir a imponer una ley ante estas actitudes si las actitudes están mostrando, si hacemos estas actitudes, estamos mostrando la obediencia, pero sobre todo el agrado que estamos buscando delante de Dios haciendo su voluntad? Estos frutos, ¿verdad? Los frutos del Espíritu debemos de tratar de mantenerlos, tenemos que tratar de llevarlos a cabo para glorificar a Dios, sobre todo para que podamos nosotros mostrarlo a las demás personas. Así es. Porque imagínate, o sea, es parte, como te decía hace un momento, esto viene a ser parte de lo que tú, ¿verdad?, vas a ser conocido en toda una sociedad. Hay muchas personas que son conocidas a lo mejor dentro de sus compañeros, si son compañeros de la escuela o si son compañeros de trabajo o incluso hasta en la misma familia, ¿verdad? Están, por ejemplo, si en alguna reunión están y llega alguien, ay, mira, ya llegó fulanito o sutanito, ¿verdad? Que es bien agradable y todo el mundo lo saluda con tanto amor y no lo dejan avanzar y todo el mundo quiere platicar con él porque es alguien bien agradable, porque su manera de proceder, de actuar, de bendecir a los demás, hacen que la gracia de Dios esté sobre de él, ¿verdad? Y que todas las personas se sientan a gusto con él o con ella. Pero hay ocasiones en que ha llegado alguien, ¿verdad? Y las personas a veces hasta mejor desean o hacen esa acción de mirar hacia otro lado para no saludarla. O si llega ahí a saludarte o a hablarte, hola, ¿cómo estás? Permiso, permíteme, ahorita tengo algo que hacer. Y se van. ¿Por qué? Porque sus actitudes probablemente, a lo mejor su manera de hablar, a lo mejor su manera de no sé, de plantear una conversación no ha sido del todo agradable. A lo mejor es alguien que critica mucho, a lo mejor es alguien que todo el tiempo pide prestado, a lo mejor es alguien, porque hay personas que hasta, o sea, y a lo mejor si tenemos necesidad y pues no tenemos otra salida, ¿verdad? Y Dios toca el corazón de alguien para que lo haga, bueno, pues gloria a Dios. Pero si eres de las personas que luego no pagan, no tienes un mal testimonio delante de las personas, pues imagínate. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, vemos lo importante que es que nosotros podamos tener ese buen testimonio delante de los demás. Aquí incluso dentro de los frutos entra lo que va a ser el concepto que las personas puedan tener de nosotros, porque fíjate lo que dice a continuación. Yo solamente te leí, ¿verdad?, el 22 y el 23, pero el 24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Que no tomemos actitudes que puedan venir a causar en nosotros esa vanagloria. Así es. Y a veces ha sucedido, ha pasado a lo mejor, ¿verdad?, en personas que antes quizás te saludaban tan bien, ¿verdad?, por bendición de Dios, quizás se han visto muy prosperados y luego los te vuelven a ver o te vuelven a encontrar y ya hasta su acento para hablarte cambia o así su expresión ¿no? Y así, ¿verdad? Vienen a cambiar. ¿Por qué? Pues
porque está empezando la vanagloria, a la mejor, ¿verdad? Así O el es. sentirse así, ya diferentes a ti, ¿verdad? Pero mientras que el Señor está pidiendo que nosotros mantengamos la humildad, mantengamos esa armonía, ¿verdad? Con la gente que nos rodea. Entonces, si nosotros nos ponemos atención en este fruto del Espíritu, ¿verdad? Que conlleva en este mismo, ¿verdad? Que tengamos buenas obras, porque los buenos frutos van a hacer que tengamos buenas obras. Entonces, fíjate qué hermoso va a ser el que tengamos esas buenas obras también nosotros, para que se cumpla, ¿verdad? También lo que la palabra de Dios nos dice en Colosenses 3:10, que dice: y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se ve renovado hasta el conocimiento pleno. Oye, qué bonito que nosotros podamos ser revestidos de esta manera y vernos como personas diferentes, pero no diferentes porque tengamos más o menos que los demás, sino diferentes porque hay una gracia de Dios, hay frutos que han hecho de nosotros dar y ser un buen testimonio, Pastora Amén. Marta. Así es, mi hermana. Y bueno, pues hay otro fruto, el fruto de la justicia, ¿verdad? Fruto de justicia, ¿verdad? Son las buenas obras, como decía mi hermana, ¿verdad? Nosotros hacemos como evidencia de que Jesucristo es nuestro Salvador. Amén. Amén. Pues aquí vemos en Romanos 6:22, dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Así que, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo, Él ya vino a dar la salvación y la vida eterna. A nosotros nos corresponde cuidarla, llevar los mandamientos de Dios como Él nos manda en su palabra, ¿verdad? Santificarnos, dar buenos testimonios, ¿verdad? Él nos sugiere que abunden los frutos en nosotros, mis hermanos. Amén. ¿Sí? Que siempre nos recoja a nosotros una abundante, ahora sí, muchos frutos, porque ese es el testimonio que vamos a hacer que la demás gente, ¿verdad?, venga a la salvación, a los pies Amén. de Cristo. Si nosotros damos un mal testimonio como hijos de Dios, pues la gente por eso a veces ya no quiere venir a los pies de Cristo. Entonces tenemos que ser, como dice la palabra, justos, ¿verdad? Justos. Así que, mis hermanos, pero Dios sabe que tú y yo no podemos, ¿verdad?, con nuestras propias fuerzas. Necesitamos que Él venga y nos llene de su poder, ¿verdad?, de su palabra. Tenemos que llenarnos hablando cada momento, estudiando la palabra del Señor, porque ahí es donde vas a buscar, donde vas a encontrar cómo vas a vivir en santidad, cómo vas a buscar ese fruto de justicia, porque Dios quiere que seamos justos, mis hermanos. Dice en Isaías 61:11, dice: pero Dios sabe que tú y yo no podemos, ¿verdad?, pero vivir en la santidad que Él requiere, por eso nos dejó esta palabra, 61:11 de Isaías. Vamos a verlo, mis hermanos, porque la verdad, la palabra de Dios es la que nos va a venir a dar ese refrigerio a nuestras vidas, que nos va a llenar de esos frutos. Nada, mis hermanos, Amén. la oración tomada con la palabra, Él te va a llevar a dar buenos frutos. Amén. Si tú no te sueltas lo que es la oración, lo que es la palabra, ahí vas a encontrar el poder del cristiano. Amén. Amén. Y vamos a ver qué dice 61:11 de Isaías. Y dice: porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová, el Señor, hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Aleluya. Dios es muy hermoso, ¿verdad? Su palabra. Dios hará que eso suceda en nuestro interior, ¿verdad? Es una promesa de Dios, mis hermanos. Así que busquemos la presencia de Dios a través de la palabra para poder vivir, ahora sí, con ese fruto de justicia, mi hermano. Amén, así es. Así que, bueno, estos son, ¿verdad?, la parte de los frutos que debemos nosotros dar. Ese fruto de arrepentimiento, debemos dar fruto de vida eterna, debemos de dar fruto de santidad, debemos de dar fruto del Espíritu, fruto de justicia y fruto de toda buena obra. Amén. Esos son los frutos. Ahora,
¿qué es lo que voy a hacer para poder conseguir dar esos frutos? Porque esto son las cosas, ¿verdad?, que nosotros consideramos, ¿verdad?, plantearte y platicarte para que podamos buscarlas. Pero bueno, también la palabra, no pienses tú que decir, bueno, es que ¿cómo le voy a hacer? También la palabra del Señor nos lo enseña, porque recuerda que la palabra del Señor es útil, ¿sí? Para todo tipo de situaciones, pero sobre todo para la enseñanza que Dios quiere que nosotros adquiramos. Así que, Pastora Marta, ¿cómo conseguirlo? Pues vamos a ver, ¿verdad? En segunda de Timoteo 2:6, ahí nos va el Señor a hablar, ¿verdad? Amén. A nuestras vidas, porque la palabra es viva y es eficaz, mis hermanos. La palabra siempre habla. Amén. Perdón, se me perdió. Segunda de Timoteo 2:6. 2:6. Basta. Y dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. ¿Ya ve, mi hermano? Amén. Así que nosotros somos los que labramos, mis hermanos, ¿sí? Nosotros tenemos que participar de los frutos, debe trabajar. Si quieres participar de los frutos que Dios te va a dar, tienes que participar. ¿Cómo? Pues trabajando. Tenemos que trabajar, mis hermanos, en la obra del Señor. ¿Cómo? Pues evangelizando, ¿verdad? Orando también. Es una forma de estar constantemente en la presencia del Señor, como en estos tiempos que estamos viviendo con tanto, ¿verdad? Tanto alboroto con lo de la pandemia, pero Dios sabe por qué estamos viviendo estos momentos difíciles, Amén. ¿verdad? Porque a veces hemos sido desobedientes, mis hermanos, y no hemos dado buenos frutos, sino que damos frutos malos, ¿sí? Entonces, aquí la palabra del Señor dice que tienes que participar de los frutos. Si quieres participar de los frutos, pues debes de trabajar primero, ¿verdad? Así que primero vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a trabajar, ¿verdad? Para estar dispuestos a todas las buenas obras. Tenemos Amén. que trabajar, mis hermanos, ¿verdad? Sí, es de suma importancia. Fíjate, hay muchas personas que a veces dicen, bueno, pero pues es que yo no sé qué puedo hacer en la obra del Señor. Yo quiero hacer esto, pero ya hay quien lo hace. Yo quiero hacer aquello, pero ya hay quien toca o quien. Pero en realidad en la obra de Dios hay tanto que hacer, hay tanto trabajo. Y es que recuerda que debemos nosotros ser ejercitados en todas las áreas, en el trabajo del Señor, para poder seguir nosotros trabajando y obrando en nuestra vida, ¿verdad? Conforme al Señor lo desea. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues preparándonos en el trabajo y tomando cada vez más habilidad en el trabajo y en la obra de Dios. Desde el predicar la palabra, incluso el ayudar en la iglesia, el hacer cosas para agradar a Dios, como te decía hace un momento, las obras llevarlas a cabo por querer agradar a Dios y no por querer agradar al hombre. Así es. Sino hacer el trabajo para Dios con amor, ¿sí? Y entre esto, aparte, ¿verdad? Mencionaba la pastora, bueno, el trabajo en la obra, que es una de las cosas prioritarias, una de las principales cosas. Así es. También está el que nosotros participemos de la naturaleza divina. Fíjate qué hermoso es que nosotros podamos participar de la naturaleza divina. Y esa participación, ¿cómo la podemos nosotros ver? Mira, en el libro de Pedro, en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, nos dice de la siguiente manera, del 4 al 10, nos dice así: por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Fíjate, el Señor ya te ha dado promesas, y no cualquier promesa, grandes promesas. Dice, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo
a causa de las concupiscencias. Fíjate cómo tú puedes venirte a ser partícipe. Si tú decías, ay, ¿cómo voy a ser partícipe de la naturaleza divina? Bueno, pues aquí la palabra te lo está diciendo. Así es. Alejándote de todas aquellas cosas que el mundo te ofrecía, ¿verdad? Para traerte a la mejor satisfacciones físicas, a la mejor satisfacciones emocionales, pero que te alejaban verdaderamente de la presencia de Dios. Nosotros tenemos que tratar, ¿verdad?, de buscar en todo momento esa cobertura divina de Dios. Luego dice en el siguiente, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ocioso, ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de vuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Fíjate qué bonita palabra, Gloria qué hermoso a Dios. consejo. Este es un consejo, ¿verdad?, que el Señor nos da, Amén. pastora, para que nosotros seamos prudentes y nos cuidemos. Hace un momento te leía, ¿verdad?, que nosotros tenemos que dar frutos en el Espíritu y te Amén. los mencionaba. Y si tú te das cuenta, varios de esos frutos vienen nuevamente a mencionarse aquí, donde nos dice la palabra que nosotros, ¿verdad?, debemos de ser partícipes de la naturaleza divina. Y de esa manera, ¿verdad?, nosotros lo vamos a hacer. Pero lo más importante de ser partícipes es que ese cambio que Dios hizo en nosotros verdaderamente haya venido a quedarse en nosotros para hacer y dar este buen fruto que aquí nuevamente nos menciona. Ve lo importante que es para Dios que nosotros estemos dando buenos frutos, porque Amén. Él desde el momento en que nos ha adoptado, desde el momento en que nos ha tomado como parte de su pueblo, ha hecho en nosotros una gran transformación, y esa transformación es la que trae para tu vida esa vocación. Y si tu elección se fue ahora elegir seguir los pasos del Señor, andar bajo sus estatutos, caminar sobre ese camino, ¿verdad?, de rectitud y de justicia que el Señor nos está mostrando, bueno, entonces tú vas a poder hacer lo que aquí nos acaba de mencionar, y sobre todo, y lo más importante, no caerás jamás. Es triste ver en la actualidad que podemos ver quizás varones, mujeres, ¿verdad?, que han estado ahí en ese lugar santísimo predicando la palabra del Señor. Han estado ahí mencionando, ¿verdad?, y manteniéndose en la búsqueda del Señor, y nada más de repente por una debilidad caen, y caen hasta niveles que a lo mejor ni ellos se lo imaginaban. Así es, pastor. Pero por eso es importante, ¿verdad?, que nosotros estemos buscando no caer. Si nosotros mantenemos, ¿verdad?, la búsqueda de todo esto, el Señor va cada día a cimentar más nuestros pies en la roca que es Jesucristo, pastora. Amén, así es, mi hermana. Y bueno, pues dice aquí Tito 3:14, dice, y aprenden también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Amén. Van juntos, mis hermanos. La obra va junto, ¿verdad?, con los frutos del Espíritu. Así que, mis hermanos, nosotros tenemos que hacer caso a lo que dice la palabra. Tenemos que dar buenos frutos, buenas obras, ser celoso de las buenas obras, ¿verdad? Estar dispuesto a toda buena obra. Amén. Como dice aquí también en el 2:14 de ahí mismo de Tito, en el 2:14 de Tito, dice
quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. ¿De quién está hablando? Pues del Señor Jesucristo, ¿verdad? Él vino a ser celoso para dar buenas obras y Él quiere que tú y que yo demos buenas obras. Amén. Así que mis hermanos, hagamos caso a lo que es la palabra del Señor, ¿verdad? Porque Él quiere que seamos, ahora sí, grandemente bendecidos, así como dice también aquí en el capítulo 1, versículo 8, dice, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Es lo que quiere el Señor que seamos, mis hermanos. Así que tú y yo tenemos que dar esos frutos de buenas obras, mis hermanos, dar buenas obras, porque el Señor está trabajando. Él vino a trabajar y así quiere que su pueblo siga trabajando en las obras que Él vino a hacer, ¿verdad? Así como Él tenemos que hacer nosotros. Dice que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Así que si tú eres a imagen y semejanza de Dios, tenemos que hacer todo lo que Él vino a hacer en esta tierra. Amén, así es. Yo creo que, por ejemplos no hemos parado, porque Jesús dejó los mejores ejemplos. El ejemplo como niño, como hijo, ¿verdad? Como adulto, dejó los mejores ejemplos. Así que nosotros no podemos justificarnos, ¿verdad? De ninguna manera, porque si el Señor nos ha dejado esa muestra de que se puede hacer las cosas, ¿verdad? Amén. Tan solo con el ejemplo que Él nos dejó mientras estuvo en la tierra, yo creo que es más que suficiente para que tú y yo ahora podamos tener esa reflexión sobre los frutos que hemos dado. Así que, mi hermano, yo creo que en este momento la pregunta para ti y para mí es precisamente esa. Hasta este tiempo, sea mucho o sea poco el tiempo que tienes de conocer al Señor, hayas nacido en cuna evangélica o hayas apenas te hayas acercado a los pies del Señor siendo a lo mejor ya una persona adulta o un adolescente, lo importante de todo esto es que podamos contestarnos a nosotros mismos la siguiente pregunta. Hasta el día de hoy, ¿cuáles han sido los frutos o cuáles han sido las semillas que he sembrado para saber cuáles van a ser los frutos que den? ¿Cuáles van a ser esos frutos que vengan a ser de gratificación, verdad? O de tristeza o de ansiedad a mi vida. Es importante. Quizás muchos dirán, bueno, pues yo he ido todos los días a la iglesia, pero recuerda que no, cuando pude solo iba todos los días. Pero no es solamente ir y sentarte en alguna iglesia, estar ocupando un lugar y regresarte a tu casa y hacer lo mismo el siguiente día sin haber entregado un verdadero trabajo al Señor. Un talento, un ministerio que el Señor te ha dado. Recuerda, yo creo que esa parábola de los talentos es tan evidente de lo que va a poder suceder en nuestra vida, el caso en el que el Señor venga y nos diga qué hiciste con lo que te di, ¿verdad? Con ese talento que te dio. No solamente hablando de la familia, hablando también de los talentos y ministerios que Dios te ha dado. ¿Qué hiciste con ese talento? ¿Qué hiciste con ese ministerio? ¿Cuántos frutos más se pudieron reproducir a raíz de ese? Y yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que reflexionar, porque eso es parte de lo que va a venir a direccionar nuestra salvación. Me venía a la mente, ¿verdad?, una parte de la palabra del Señor donde el Señor nos pone el ejemplo yo creo que es un ejemplo que muchos hemos leído en muchas ocasiones, ¿verdad? Que es el ejemplo de aquella higuera, ¿verdad? Que de la higuera estéril, que dice de la siguiente manera, en el libro de Lucas, en el capítulo 13, del 6 en adelante, dice así: dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo el viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo.
córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Yo creo que este es un gran ejemplo que nosotros podemos entender y reconocer que es algo muy similar de lo que puede estar pasando en nuestra vida. Porque el Señor, desde el momento en que nos permitió conocerlo y llegar a sus plantas, nos vino a plantar ahora sí en su tierra fértil. Y quizás Él ha estado viniendo día a día a vernos y a ver qué fruto le estamos entregando. El fruto de la oración, el fruto de la búsqueda, de predicar su palabra, el fruto de adorarle, de alabarle verdaderamente con un corazón entregado, de querer hacer cosas para agradarle, ayudando a los necesitados, orando por los enfermos, por aquellos que están pasando calamidad, no sé, tantas cosas que podemos hacer para mostrar y dar buenos frutos. Y quizás ha llegado el Señor a nuestra vida como aquel hombre dueño de esa tierra y nos ha visto sin frutos. Así es, mi hermana. Y ha venido en su grande amor el Señor Jesucristo a decirle al Padre: Padre, no lo quites, no lo cortes, no le quites el talento, el ministerio, el don que le has dado. Permíteme abonarlo. Así es, mi hermana. Permíteme venir a arreglar, no sé, su corazón, ordenar su vida, Padre. Así como aquí el viñador le dijo: permíteme que yo venga a remover la tierra, a hacerle un surco quizás que cabe yo alrededor de ella, que la vuelva a abonar, que le vuelva a poner agua. Así muchas veces el Señor Jesucristo ha intercedido delante del Padre por ti y por mí. Amén. Porque quizás el Señor ha dicho: mira, sigue igual, no da un fruto. Mira, sigue en esa posición tan inerte de no avanzar, de solamente llegar, sentarse, oír, irse y no hace otra cosa que no venga a generar mayores frutos. No ha predicado, no ha hablado, no ha dado testimonio de quién soy yo. Y el Señor Jesucristo, en su grande amor, le ha dicho al Señor, quizás en esta ocasión le esté diciendo: Padre, permíteme hacerlo. Y si el próximo año que tú vengas, Señor, no encuentras fruto, entonces ya la arrancas. ¿Cuántos años? Aquí dice que 3 años consecutivos estuvo yendo este dueño de la viña. No sé si el Señor ha venido, quizás apenas tendrá 1 año que vino a tu vida a ver qué frutos tenías y quizás no encontró, o a lo mejor solo encontró 1, o a lo mejor este es el primer año que el Señor viene, o será el segundo, o será el tercero, no lo sé. Lo que sí sé es que Jesús, con todas las cosas que hizo por ti y por mí, ha estado intercediendo hasta el día de hoy delante del Padre, por ti, por tu ministerio, por tu don, por tu talento, porque está creyendo en que tú puedes dar buenos y grandes frutos. Es importante, mi amado hermano. Mira lo que nos dice la palabra del Señor en este libro de Juan, capítulo 15. Nos dice así: yo soy la vid verdadera. Amén. Y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Fíjate qué hermosa palabra. Si tú y yo hoy hemos y somos parte de esa vid verdadera y somos esos pámpanos que Él ha venido, ¿verdad?, a querer utilizar, permitámoselos, pastora. Así es, mi hermana. Y mira lo que dice en el 5 para reafirmar. Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer.
Así Amén. que, mis hermanos, tenemos que permanecer en la vid, ¿sí? Para que podamos dar buenos frutos. Amén. Amén. Que nos conozcan porque hemos dado buenos frutos, que nos conozcan porque tratamos de hacer la voluntad de Dios, que nos conozcan porque estamos procurando, ¿verdad?, poner en alto el nombre de nuestro Señor por medio de nuestros frutos. Amén. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Así que, mi amado hermano, queremos elevar una oración dándole gracias a Dios por este tiempo. Amén. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición a tu vida como lo ha sido en la nuestra, que esta palabra verdaderamente venga a dar el fruto que el Señor desea el día de mañana encontrar en ti y en mí. Queremos orar en esta hora por ti y posteriormente para despedirnos. Mi buen Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias, Rey de Gloria, Gracias, Padre, Hijo y porque tú eres Espíritu bueno, Santo. Señor. Porque cada Así día, es, Padre, deseas y Bendice, anhelas Señor, encontrar los en que nosotros, están en Señor, esta transmisión. esos frutos, Padre, que vienen a traer bendición a nuestra vida. Así es, Frutos de Señor. obediencia, Sí, frutos, Señor amado, por medio de los cuales tú seas glorificado, Padre, en nuestras Padre. vidas. Donde tu presencia hermosa, Aquel hermano que Señor, esté venga caído, verdaderamente, Señor, usted Señor, levantará al caído, a ser, Padre. Padre Santo, dará parte de fuerzas, nuestra Padre. bendición. En el Te nombre de pedimos, Jesús. Señor, que tú obres de manera poderosa, Obra, Señor, que toques de los manera corazones. poderosa. Señor, yo sé que más de una de las personas que nos están oyendo, probablemente, Padre, ya se dio cuenta que le has dado un grande ministerio, un grande Así talento. es, Padre. Quizás están luchando en su interior, Padre, por una adicción, a lo mejor por un vicio, a lo mejor por una manera de Así es, pensar Padre Santo. que ha sido reprobada delante de ti. Y esa ha sido, Señor, hasta hoy la lucha que ha tenido quizás interna. Pero tú en tu grande amor, Gracias, Padre, Señor. que eres aquel que viene a dar el refrigerio, que viene a sanar, Señor, que viene a restaurar y a Así es, fortalecer, Padre Santo. obra de manera poderosa. Así es, Que el Padre. día, Señor, Obra en de que gran tú vengas manera. nos puedas hallar haciendo lo correcto. Recibido, Que Señor. puedas, Señor, decirnos, Padre Santo, que somos agradables delante Así de es, ti, Señor. que somos, Señor, siervos fieles, que fuimos, Padre. Señor, y procuramos hacer las cosas conforme a tu voluntad. Así es, Gracias, Padre eterno. porque yo lo creo, Señor, que tu palabra será válida en nuestras vidas y tú serás, Señor, el que venga a seguir obrando en cada uno de nuestros corazones, en los corazones de quienes nos están oyendo, Padre, y Bendice la levantará, audiencia, Señor, Padre. aún mayormente los Palabra, ministerios, toque los talentos, los corazones, dones, Señor, y serán nombre de semillas, Jesús. Padre. Habrá muchas semillas, Padre, sembradas para buenos frutos, para frutos de bendición, para frutos, Señor, que vienen a traer abundancia a nuestra vida, pero abundancia de paz, Señor, y de bendición. Así es, Gracias te Padre. damos, Muchas gracias, Señor, por Papito cada uno de Dios. los que nos han oído, por Así los que es, nos Señor. oirán, Señor, Después, posteriormente. sí, Padre. Que tu palabra, Señor, Sí, Padre sea Santo. esa vitamina Sí, al Padre cuerpo, precioso. sea, Señor, Espíritu Santo, esa tiamina y sopla todas sobre tu esas pueblo. sustancias, Dale Padre, que fuerzas al hacen que no falta en la tiene ninguna, sangre Padre. para sentirnos, Señor, En el nombre de fortalecidos Jesús. por ti, en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Amén Y amén. y amén. Así bien, vamos a orar para ser despedidos. Mi hermana Marta estará dirigiendo la oración de despedida. Te damos gracias, ¿verdad?, por habernos escuchado y estar con nosotros en este tiempo. Que Dios te bendiga. Recuerda, soy la pastora Águeda y todos los días a las 7 de la noche te estaremos esperando para darte, por medio de la palabra del Señor, una palabra de aliento y de vida. Pastora Marta. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a orar y a poner todo, ¿verdad? Si tienes alguna petición, vamos a estar orando en el nombre de Jesús. Bendito Dios y Padre Celestial. Así es, Señor. Te damos Obra muchas de gracias, manera Padre, Hijo y poderosa, Espíritu Santo de todos Dios, aquellos por esta gran que oportunidad de compartir tu palabra, Señor. Que la palabra no haya quedado en que haya caído en tierra fértil, Padre, que dé frutos buenos, Padre, porque todo árbol da buenos frutos, Padre Santo. En el nombre maravilloso de Jesús, Padre, ponemos en tus manos, Señor, esta palabra, Señor. Ponemos en tus manos también aquellos hermanos y hermanas que están pasando necesidades, Señor, tanto espirituales, Padre, como económicas.
también te pedimos, Espíritu Santo, que visites, Señor, los hospitales, ahí donde están los enfermos, Padre, de COVID, Padre Santo, de cáncer, Señor, de cualquier otra enfermedad, Padre Santo. Restaura los órganos, Padre. Usted puede hacer de lo imposible posible, Padre Santo. Todo lo que pidiéramos en oración, creyendo, lo recibiremos, Padre. Que reciban bendición, Padre. Sanidad, Padre Santo, en esos cuerpos, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús, Padre. Te pedimos por los ancianos, Señor. Por los niños de la calle, por los adolescentes, por los jóvenes, Padre. En el nombre maravilloso de Jesús, Padre Santo. Ayúdalos, Señor. Allá en los reclusorios, Padre Santo, glorifícate, Padre. En los asilos, Señor, te pedimos por ellos, Padre Santo. Bendice, Señor, a todas las iglesias y bendice también a las iglesias Puertas de Salvación, Padre. Cada necesidad de su pueblo, Padre, están en tus manos, Padre. En el nombre maravilloso de Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, muchas gracias. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Bien, bueno, pues estamos despedidos. Recuerda, mañana 7 de la noche y 5 de la tarde y todos los días de lunes a sábado, 7 de la noche. Dios te bendiga. Amén.